jóvenes, vamos a continuar. Para hoy tenemos la unidad número 4, congruencia de triángulos. El tema de hoy es la suma de la medida de los ángulos de un triángulo. Entonces vamos a enunciar esta propiedad que nos dice que la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180 grados. ¿De acuerdo? Quiere decir que este ángulo más este tiene que ser 180 grados, porque eso es la suma de los tres. Igual este otro, 52 más este tiene que ser 180 grados. ¿Cómo hacemos entonces para encontrar la medida del ángulo? Aquí nos dice que encontremos la medida del ángulo X. Recordando esto del tema anterior, medida del ángulo X va a ser igual, o más bien, más 35 grados más 50 grados es igual a 180 grados. Eso es lo que nos decía pues la propiedad, ¿verdad? Que la suma del ángulo X más 35 más 50 va a ser 180 grados. Vamos a hacer entonces el despeje. Antes de eso vamos a hacer lo siguiente: la medida del ángulo X más, hacemos esta suma, 35 más 80 más 50, perdón, son 85. Y eso es igual a 180 grados. Ahora sí, el despeje quedaría entonces la medida del ángulo X es igual a 180 grados. Recuerden que está sumando por transposición, pasa a restar y nos quedaría 180 grados menos 85 grados. Resulta entonces que la medida del ángulo X es 95 grados. Esa sería la medida del ángulo que hace falta, y podemos entonces corroborar que 35 más 50 más 95 es 180 grados, lo que se nos había dicho anteriormente. Entonces, escribimos la respuesta. $95 grados. Ese es el primer ejemplo entonces. El ejemplo 2, vamos a recordar entonces este tipo de triángulo. Observemos que este es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. Este ángulo recto mide 90 grados. Entonces cada vez que ustedes vean esto significa un ángulo de 90 grados, aunque no nos den el número. 90 grados más 52 más el ángulo X. Entonces, planteando, nos quedaría que la medida del ángulo X más 90 grados más 52 es 180 grados. Siguiendo entonces el procedimiento del ejemplo anterior, la medida de este ángulo X más 90 más 52 es 180. Entonces luego haríamos la suma de estos dos ángulos. Siempre le escribimos aquí el símbolo de ángulo. Entonces nos quedaría la medida del ángulo X más, hacemos la suma, 90 más 52 son 142 grados. Lo tenemos así. Hacemos el despeje. La medida del ángulo X es igual a 180 grados menos 142 grados. Hacemos entonces la resta. La medida del ángulo X es 180 menos 142, 38 grados. Significa entonces que el ángulo X mide 38 grados. Entonces escribimos la respuesta. $38 grados. Y así vamos a seguir resolviendo entonces más ejemplos. Vamos a continuar en el ejemplo C. Aquí hay que leer entonces de nuevo este nuevo enunciado. Nos dice que un ángulo externo equivale a la suma de dos ángulos internos no contiguos. Entonces, para esto es importante que aclaremos qué son los ángulos externos. Entonces, recordando, este es interno y este de aquí es interno. Los ángulos externos de un triángulo, en este caso sería este, también sería este otro, son externos y son iguales. Si recuerdas, son opuestos por el vértice. Este también sería un ángulo externo, este sería un ángulo externo, este sería otro ángulo externo y este sería el otro ángulo externo. Entonces en un triángulo hay 6 ángulos externos.
Nos pide que encontremos entonces x. Nos dice aquí este enunciado que este equivale a la suma de dos no contiguos. Estos de aquí son contiguos. Entonces no contiguos significa que serían estos dos. Entonces observemos, para resolver es muy fácil. La medida del ángulo x es igual a la suma de los otros dos que están al otro lado, no contiguos, pero que sean internos. Entonces vamos a sumar 83 grados más 35 grados. Hacemos la suma y resulta que el 83 más 35 serían 118 grados. Entonces esa es la medida de este ángulo externo, la suma de dos internos no contiguos. Si nos da un ángulo acá, no vamos a sumarlo, ¿verdad? Porque este es contiguo, son los otros dos que están no contiguos. Entonces la respuesta sería 118 grados. Tenemos el tercer ejemplo, al cuarto ejemplo. Observemos acá. Aquí voy a encontrar el ángulo X, pero si yo observo, el ángulo X es la suma de dos internos no contiguos. Entonces, estos dos no los voy a sumar. Este es contiguo a 20, es contiguo a X, por lo tanto no es este. La suma de X es 100 más Y, pero resulta que yo no tengo Y, pero ya aprendí anteriormente a cómo calcularlo. Entonces, recordando, voy a decir que la medida del ángulo Y más 100 grados más 27 grados es igual a 180 grados. Es decir, que voy a encontrar cuánto mide Y con la suma de ángulos internos. Entonces, haciendo esto, me quedaría que la medida del ángulo Y más 127 grados es igual a 180. Entonces, voy a tener que recordar en los dos ejemplos anteriores. Aquí me indica que la medida del ángulo Y es igual a 180 grados menos 127 grados. ¿Cuánto es la medida del ángulo Y? Hago la resta, 180 menos 127, esto es 53 grados. Esa es la medida de este ángulo. El ángulo Y mide 53 grados. Y una vez que lo encuentro, entonces voy a encontrar el ángulo X. Entonces, ¿cómo me va a quedar el procedimiento? Me quedaría que la medida del ángulo X es igual a la suma de 53 más 100, o 100 grados más 53 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo X es 153 grados. Entonces, lo que haría es sumar 100 más 53. Y esa es la medida del ángulo X. Entonces, escribo la respuesta: 153 grados. Y para terminar, pues entonces, miremos el último ejemplo. En el último ejemplo nos dice que tenemos un ángulo recto. Este ángulo recto, recuerden que mide 90 grados. El ángulo externo mide 140 grados. Entonces, ¿a quién vamos a encontrar aquí? A un ángulo interno. Entonces, vamos a hacer una relación de la siguiente forma. ¿Se acuerdan que 140 grados equivale a la suma de dos ángulos internos no contiguos, ¿verdad? Este no se toma en cuenta, son estos dos de acá. Entonces, lo voy a escribir de esta forma. La medida del ángulo X más 90 grados es igual a 140 grados. ¿Por qué lo escribo así? Bueno, muy sencillo. La medida del ángulo X más 90 es 140. 140 grados equivale a la suma de dos internos. ¿Qué hago ahora? Hago el despeje, despejo para X. Me quedaría que la medida del ángulo X es 140 grados menos 90 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo X es 50 grados. Y escribo la respuesta: 50 grados. Esa es entonces la medida del ángulo X. Estos son los ejemplos que teníamos para hoy. Entonces, esta sería la actividad extra clase. Observemos, vamos a encontrar la medida del ángulo X.
Aquí está el ángulo X, aquí está X y aquí está X. En estos ejercicios hay combinaciones, ¿verdad? De ángulos internos y ángulos externos. Entonces, espero que logren entender muy bien el tema y logren también hacer su tarea. Esto es todo.